Bien, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, ya vamos a empezar entonces la materia de inmunología. ¿Ya? Les he subido al Classroom esta diapositiva que les va a mostrar, que es básicamente como un resumen de lo que vamos a ver la materia. ¿Ya? Si ustedes ingresan también, les he subido un texto donde explica todo lo que es la introducción a la inmunología. ¿Ya? A ver. Bien, entonces ya les he dado un tema para que investiguen. ¿Ya? Y aquí está el tema en sí, para que estudien lo que es
el contenido de lo que es la introducción y la diapositiva que vamos a ver hoy, ¿ya? Para que puedan estudiar. Bien, empezaremos entonces. Bien, entonces, de manera de introducción, la inmunología, la ciencia que estudia el sistema inmune. Y así que aquí vamos a ver el sistema inmune. Hoy día vamos a ver una introducción sobre lo que es el sistema inmune, que hace de forma rápida, y luego vamos a hablar sobre las pruebas de laboratorio que se realizan de forma inmunológica, ¿ya? Bien, el sistema inmune entonces es el que se encarga de lo que le llamamos la respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria consiste básicamente en dos cosas. Primero, eliminar a las sustancias o agentes nocivos, ¿ya? Cualquier cosa que ingrese al cuerpo que nos pudiese causar algún tipo de daño, ya puede ser detectado por el sistema inmune, neutralizado o destruido. Por ejemplo, si es una bacteria, van a destruirlo o favorecer su muerte. Si son toxinas, como por ejemplo el veneno de la víbora, su efecto será neutralizar la toxina, ¿ya? También se va a encargar de eliminar a nuestras propias células que son malignas. Tenemos células en nuestro cuerpo que se han tornado malignas. Eso, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Entonces, la respuesta inmunitaria va a tener como objetivo defendernos de agentes infecciosos, de sustancias químicas dañinas y de nuestras propias células malignizadas. ¿Ya? Tiene que saber reconocer a las células sanas del cuerpo para no agredirlas, ya que dentro de esa respuesta inmunitaria, al tratar de eliminar los agentes, pudiese causar más daño a las células. Entonces, nuestro sistema de defensa tiene que saber reconocer lo propio de los daños. En otras palabras, saber reconocer qué células son nuestras y no se han malignizado, ¿ya? Y no atacarlas, ¿ya? Cuando uno de estos dos falla, vamos a tener enfermedades, ¿no? Por ejemplo, si falla esta primera función, vamos a tener las famosas inmunodeficiencias, como el VIH, las leucemias, linfomas, etc. Si el segundo falla, entonces eso genera autoinmunidad, que eso significa que nuestras propias células nos atacan, como lo que pasa, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumática, etc. Bien, básicamente el sistema inmune ya está formado por células ya que se forman en ciertos tejidos, ya ahí vamos a ver ahorita abajo, y moléculas como las proteínas, ya. Por lo tanto, el sistema inmune se lo suele dividir en un componente celular y un componente humoral, ¿ya? El componente celular se refiere a las células del sistema inmune, que son las que vamos a ver acá, y el componente humoral se refiere a las moléculas que nos defienden, como los anticuerpos, el sistema de complemento, etc. ¿Ya? Bien, entre las células que nos defienden, que pertenecen al sistema inmune, tenemos lo que son los polimorfonucleares. Entre ellos tendríamos a los neutrófilos, a los basófilos y a los eosinófilos, ¿ya? Los neutrófilos son los principales, los que generalmente suelen aparecer al principio de cualquier tipo de proceso, no importa cuál sea. Ya los eosinófilos sabemos que aparecen cuando hay parásitos, y aparecen en las alergias. Los basófilos no se conoce con precisión su función, ¿ya? Los monocitos, que son los que se convierten en macrófagos. Mientras está en la célula, perdón, en la sangre, le llamamos monocitos.
cuando se salen de la sangre a algún tejido, le vamos a llamar macrófago. ¿Ya? Estos son, podemos decir, la primera línea de defensa. Por lo tanto, cuando hay un proceso infeccioso, los que van a aumentar primero son estos de acá. Ya, conforme va incrementándose el proceso, van a ir aumentando otro grupo de células. Luego tendríamos las células dendríticas, que su función más que todo es llevar un antígeno, que eso vamos a ver más adelante, que es un antígeno, desde los neutrófilos o los macrófagos hacia los ganglios, donde los linfocitos puedan reconocerlos y fabricar anticuerpos. ¿Ya? Entonces luego la siguiente línea de ataque serían los linfocitos T y B. Estos linfocitos tienen la capacidad de reconocer a algunas agentes infecciosos o moléculas, y los linfocitos B tienen la capacidad de fabricar anticuerpos en base a lo que le trajo la célula dendrítica. ¿Ya? Entonces ellos fabricarían los anticuerpos y son los que aparecen generalmente en los procesos infecciosos cuando estos primeros que hablamos no pueden resolver el problema. Ya generalmente en enfermedades virales suelen aumentar esto. Luego tendríamos las células natural killer, que en realidad son un tipo de linfocito que tienen la capacidad de reconocer a células que están infectadas con virus o son malignas. Son las que nos defienden, ya matando a nuestras propias células que están infectadas, así destruyen el virus, o matando a nuestras células malignizadas. ¿Ya? Bien, entonces, esos son los tipos de células. Cada una de ellas, como ven, son células autónomas, pueden hacer su propio trabajo de forma independiente. Sin embargo, interactúan con las demás, por eso dice interdependientes, en base a señales químicas. Entre ellas se van mandando señales químicas para ir respondiendo de diferente manera cuando un proceso inflamatorio o infeccioso se inicia. ¿Ya? Bien, entonces, estas células, principalmente los macrófagos, están caminando todo el tiempo por todo el cuerpo. Las demás células se encuentran en la sangre, pero cuando hay un proceso infeccioso, se van a salir también hacia el lugar donde está la infección. ¿Ya? Entonces, son como patrulleros, si ustedes quieren. ¿Ya? Los macrófagos van a estar por todo el cuerpo. Los neutrófilos están circulando por la sangre y los linfocitos, una parte están en la sangre y otra están en los órganos linfoides. ¿Ya? Bien. Ahora, aparte de lo que acabamos de ver, hay ciertos órganos que se dedican a favorecer o a producir estas células que hemos visto. ¿Ya? Estos órganos se los dividimos en dos, primarios y secundarios. ¿Ya? Los primarios son la médula ósea, por eso aquí nos ponen un huesito, y el timo, ya que se encuentra en el tórax. Aquí nos han puesto también una manchita amarilla, como pueden ver. Ya, estas células producen las células sanguíneas. La médula ósea va a fabricar los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. ¿Ya? Aquí en la médula ósea se fabrican tanto los neutrófilos como los linfocitos y los macrófagos, los monocitos. ¿Ya? Entonces las células de defensa se fabrican en la médula ósea. Ahí nos está mostrando un hueso, pero todos los huesos tienen médula ósea. ¿Ya? Cuando nacemos, todos los huesitos del cuerpo fabrican células sanguíneas. Sin embargo, conforme van pasando los años, cada vez menos huesos lo hacen. De tal manera que un adulto, los huesos que se dedican a esto solamente son el esternón, el hueso coxal y el fémur. ¿Ya? Es donde se fabrican nuestras células sanguíneas. Ahora, algunas células necesitan madurar en otro tejido. ¿Ya? Y ahí están los linfocitos. Ya los linfocitos, si bien se fabrican
en el hueso, en la médula ósea, salen por la sangre y van hacia lo que es el timo, ¿ya? Y ahí hacen el proceso de maduración para que luego sean activas. Incluso de ahí sus nombres del linfocito T y linfocitos B. Ya los T eran los que maduraban en el timo y los B es una relación en base a las aves que tienen otro órgano que se llama bursa o bolsa de Peyer, ya que donde maduran sus linfocitos B. Sin embargo, en el ser humano esa estructura no hay. Y en el ser humano hay unas placas que se encuentran en los intestinos, que son tejidos linfoides, que se conoce con nombre de placas de Peyer, que es donde madurarían los linfocitos B. ¿Ya? Entonces los linfocitos van a madurar y de ahí se suelen ir a los ganglios linfáticos donde están ahí hasta que sean necesarios. Bien, luego tenemos los secundarios, como el vaso, que básicamente tiene tejido linfático, o sea, va a manejar linfocitos, ¿ya? Lo mismo los ganglios linfáticos y lo mismo los tejidos linfoide de las mucosas, que lo que les decía ratito, las placas de Peyer en el intestino. Se cree que algunas estructuras también son linfáticos, como lo que es el apéndice cecal, las amígdalas y los adenoides. Bien, entonces sería en cuanto a los órganos que participan del sistema inmune. ¿Ya? Bien, ahora, nuestras células de todo nuestro cuerpo, no solamente las células de defensa, ¿ya? Sino todas nuestras células de nosotros o de otros seres vivos, como plantas, algas, bacterias, animales, etc., ya expresan en su membrana proteínas. Ya estas proteínas varían dependiendo de la especie y dependiendo del individuo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las células del sistema inmune, estas células expresan una gran cantidad de proteínas en su membrana. Muchas de estas tienen como función reconocer a los agentes agresores y actuar sobre ellos. ¿Ya? Van a hacer diferentes cosas. ¿Ya? Para eso tienen que tener unas moléculas que son receptores que reconocerían al agresor, ¿no? Reconocen al agresor de alguna manera. Generalmente tiene que ver esto con la forma de las moléculas. Ya, eso haría que la célula se active y empieza a hacer ciertas cosas, ¿no? Va a activar otras proteínas. Estas proteínas tendrán una función de adhesión, que significa pegarse al agente agresor, y otras tendrán una función de quimiotaxis, que significa que van a largar sustancias químicas que atraen a más células de defensa hacia la zona, ¿ya? O sea, como un sistema de alerta para llamar a otras moléculas, perdón, otras células, ¿ya? Ahora, estas células, cuando pasa esto, también se activan y empiezan a liberar diferentes tipos de moléculas efectoras que van a hacer muchas cosas, ¿no? Algunas inician el proceso inflamatorio, ya otras lo que van a hacer es actuar directamente sobre el agresor, destruyéndolo, ¿no? Entonces, las células, para poder reconocer al agente infeccioso, lo primero que tienen que tener es una molécula receptora que reconozca al agente. Una vez que eso se activa, van a mandar una señal a su núcleo y su núcleo activa
la producción de ciertas moléculas. Como están viendo, las que favorecen la adhesión, las que favorecen la quimiotaxis, que es atraer más células, y moléculas que van a encargarse de bloquear y destruir al agente agresor. Bien, esas moléculas receptoras que les mencionaba, que son las que inician todo, son moléculas de origen proteico, que tienen que tener una forma específica. ¿Se acuerdan cuando hablamos en bioquímica de la forma específica de la proteína? Ya, de tal manera que puedas reconocer una gran variedad de moléculas. Ya, como están viendo, proteínas, polisacáridos, lípidos, ácido nucleico, etcétera. Ya, que los vas a reconocer, y cuando esto ocurre, va a haber una respuesta inmune. ¿Ya? Esa respuesta inmune va a ser contra esta molécula que ha sido reconocida. Ahora, esa molécula que ha sido reconocida se le conoce con el nombre de antígeno. ¿Ya? Ahora, esa molécula de nuestra célula que reconoce a un antígeno se le conoce como anticuerpo. ¿Ya? Entonces, los anticuerpos reconocen a los antígenos. Y también nuestras células, como los neutrófilos, tienen capacidad de reconocer algunos antígenos de forma directa. Ya, ahora, ¿qué es por lo tanto un antígeno? Es cualquier molécula que tenga la capacidad de activar la respuesta inmune. Ya, de alguna manera, ya sea que sea reconocido por anticuerpos o por nuestras células de defensa. Y son una amplia variedad de moléculas. ¿Ya? Entonces le llamamos antígeno. Es importante tener esto porque muchas de las reacciones que se hacen en laboratorio para hacer pruebas y detectar las cosas, ¿ya? Es en base a detectar o el antígeno o el anticuerpo. ¿Ya? Bien, ahora, ese antígeno pudiese tener varios tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el autoantígeno, que sería el antígeno propio, ¿no? En otras palabras, una molécula de nuestras propias células que activa el sistema inmune. Eso normalmente no debería pasar, porque si no, nos atacaríamos a nosotros mismos. Pero sí ocurre en algunas enfermedades. Ya justamente las que le mencioné hace ratito, el lupus y lo que es la artritis reumatoidea, bueno, y otras más, ¿no? Las tiroiditis y otras. Ya, nuestras células de defensa, por un error, se han activado con antígenos que hay en nuestras propias células. Por lo tanto, van a empezar a atacar a esas células. Ya, por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico, va a atacar a los riñones, al corazón, al cerebro. Y las artritis reumáticas atacan a los cartílagos. Ya por eso se inflaman las articulaciones. La famosa diabetes tipo 1. Ya los anticuerpos atacan a las células que producen la insulina, el páncreas, y las acaban. Ya, entonces, eso es cuando hay un autoantígeno. No debería haber, pero puede pasar. Bueno, y también podemos tener antígenos extraños, que eso es cualquier cosa que nos entra, y pueden ser aloantígenos o senoantígenos. Aloantígeno es cuando es de nuestra propia especie y senoantígenos cuando es diferente. Ya, por ejemplo, un aloantígeno sería que te coloquen sangre de grupo diferente. ¿Ya? Bueno, las del mismo grupo también tienen antígenos. La diferencia es que nuestras células o nuestro sistema inmune, cuando ustedes ponen un grupo sanguíneo del mismo tipo, no reconoce esos antígenos como ajenos y por lo tanto no los ataca. Pero cuando ponemos un grupo sanguíneo diferente,
reconoce esos antígenos como extraños y los ataca. Eso, por ejemplo, es un haloantígeno, porque es sangre de la especie humana, ¿ya? Pero los xenoantígenos, estamos hablando de cualquier otra especie, que puede ser animal, vegetal o incluso las bacterias. Cuando entran al cuerpo, son xenoantígenos porque no son de nuestra especie. Y por lo tanto, nuestro sistema de defensa tiene que tener toda la capacidad para poder reconocerlos y destruirlos. Bien. Si tienen preguntas, háganlas. Ya saben que como el tiempo nos es limitado, entonces mejor si hacen la pregunta mientras estamos avanzando a esperar al último, porque a veces ya el tiempo nos pisa. Pueden escribirlo en el chat también, ahí mejor si yo respondo en el tiempito que tenemos libre para poder responder. Bien, entonces nuestro cuerpo va a manejar dos estrategias para poder defenderse del agente agresor. Y eso incluso se usa para clasificar los tipos de inmunidad. En el texto, por ejemplo, que les he dicho para que lean, para que estudien, van a ver que lo clasifica en tipos de inmunidad. Y te habla de la innata y de la adaptativa, también que se llama adquirida. ¿Ya? ¿Qué es la respuesta innata? ¿Ya? Es una respuesta inmune en la cual nosotros respondemos ante un agente agresor al cual nunca antes nos habíamos enfrentado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Es más o menos como que ustedes ya conocen a alguien sin haberlo visto antes. Nuestras células tienen la capacidad de reconocer algunos tipos de agentes infecciosos sin que nunca hayamos estado en contacto con ellos. O sea, ya nacemos inmune a ese tipo de agente agresor. Por eso es innata. O sea, ya nacemos con esa capacidad inmune sobre ciertos tipos de agentes. Ya la tenemos la inmunidad. Solamente que necesitamos reforzarla. Entonces, cuando nos entra por una bacteria al cual ya somos inmunes naturalmente, iniciará un proceso infeccioso y esto activará a las células que las reconocen y empezarán a aumentar en número y las destruirán. Por lo tanto, no llegaremos a enfermar de eso, pero sí tendremos de repente algunos síntomas leves mientras nuestro cuerpo se prepara para defenderse, ¿no? Pero es de nacimiento. ¿Ya? En cambio, la adaptativa es cuando ingresa un agente al cual no tenemos inmunidad. ¿Ya? No lo podemos reconocer porque nunca tampoco hemos estado en contacto con ese agente. Entonces, lo que va a pasar es que nuestro sistema de defensa, que empieza por los macrófagos, van a destruir a estos agentes infecciosos que nos están entrando por primera vez y van a mandar a través de células dendríticas partes de ese agente infeccioso ya hacia los linfocitos. Los linfocitos aprenderán a reconocer a este nuevo agente y empezarán a expresar proteínas en su membrana que se conozcan y además de eso fabricarán anticuerpos que reconozcan a estos agentes agresores. Ya, si eso ocurre, nosotros vamos a generar inmunidad que antes no teníamos. Por eso se llama respuesta inmune adaptativa o adquirida, porque no nacemos con ese tipo de inmunidad, sino que la tenemos recién cuando nos enfrentamos al agente agresor. ¿Ya? Por ejemplo, con el famoso COVID, es un virus el cual el ser humano nunca ha estado en contacto con él hasta esta epidemia. Por eso generó tanto daño, porque nuestros cuerpos no estaban preparados para este virus. Entonces, cuando entra el virus al cuerpo, hemos generado inmunidad adaptativa, de tal manera que nos hemos empezado a defender contra él. ¿Ya? Y si nuestro sistema inmune está bueno, pues lo vencemos, ¿no? Como han oído escuchar, algunos no consiguen vencerlo. ¿Ya? Ahora, esta respuesta inmune o adaptativa
siempre es poco eficiente en primer contacto. O sea, la primera vez que enfermamos suele ser generar una inmunidad suave o débil, ¿ya? Puede que esa inmunidad nos dure toda la vida, ¿ya? Pero es débil, suave. Pocos anticuerpos, pocas células que nos defienden. Entonces, en un futuro pudiese ingresar un nuevo agente infeccioso. Ahora, sin embargo, como tenemos cómo defendernos porque ya los reconocemos, va a generar una nueva respuesta inmune que generalmente va a ser más intensa, ¿ya? O sea, cuantas veces nos expongamos a un agente, mayor intensidad de mi respuesta inmune y por lo tanto me defiendo mejor. Ya por eso, ponle que les da una gripe o el mismo COVID, como les decía, les puede dar más de una vez. La primera vez va a venir fuerte, los va a mandar al hospital de repente, incluso a unos casos, otros tal vez no, ya. Pero en una segunda oportunidad que vuelve a entrar el virus, mi sistema inmune va a responder más intensamente, ¿ya? Y se va a preparar mucho mejor. Puede que nosotros ya no tengamos mucha sintomatología, hasta sea mínima, pero nuestro sistema inmune se va a defender mucho mejor, ¿no? Es como que si ya te atacaron por un lado, pues ya sabes que tienes que prepararte en ese lado, ¿no? Si un país nos está atacando por una frontera, pues mando un montón de soldados a esa frontera y si vuelven a atacar, vuelvo a mandar muchos más para que nos defiendan mejor. ¿Ya? Entonces, lo que pasa acá. ¿Ya? Entonces, la innata ya es un reconocimiento natural de los agentes infecciosos. Este está principalmente por lo que son los macrófagos y los neutrófilos. En cambio, la adaptativa o adquirida es cuando se reconoce por primera vez y está dada por los linfocitos. Cuando un linfocito ha reconocido a esto, empieza a hacer lo que se llama expansión clonal. Eso significa que van a empezar a clonarse. La célula que ha adquirido inmunidad se clona produciendo muchas de estas. Algunas van a ir a defendernos, otras se van a quedar generando lo que se llama memoria inmunológica, que es lo que comúnmente le decimos nosotros que esa persona está inmune, ¿no? De por vida. Cuanto más nos enfrentemos a la gente, mejor preparados estaremos para las siguientes veces, ¿no? Por ejemplo, cuando una víbora muerde, inyecta veneno, si sobrevives a esa mordedura, la siguiente vez que te ataque la misma víbora, ya no te hará tanto daño, te defenderás mejor. Y si sobrevives a esa también, para la siguiente te defenderás mucho mejor. Mire, que incluso si una persona ha sido picada, mordida, perdón, por una víbora venenosa más de una vez, llega un punto en que su cuerpo es inmune al veneno de la víbora. Y por más que le muerdan cientos de veces, no le pasará nada. Claro que tiene que ser obviamente la misma especie, porque si es otra especie es otra cosa, ¿ya? Es lo que le llamamos memoria inmunológica. Y cuanto más nos ponemos, mejor nos defendemos, ¿ya? Bien, entonces son las dos estrategias que tiene nuestro cuerpo, ¿ya? Generalmente lo que se hace en el laboratorio de inmunología es determinar la presencia del segundo, ya que primero se determina en el hemograma. Bien, entonces, cuando algún agente agresor expone su antígeno, pongámosle que es que ese PAMP es antígeno, pero en inglés, ¿ya? Significa molécula asociada al agente, ¿ya? PAMP, ¿no? Pero es el antígeno. Y Panel Recognition Receptor es nuestra molécula de nuestra célula que reconoce al antígeno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de inmunidad natural, nuestras células como los macrófagos, la célula natural Killer, los polimorfos, las células dendríticas, como les mencionaba, van a reconocer a esta molécula del agente infeccioso, ya que nacemos produciendo esta otra molécula. Como la producimos de nacimiento, entonces de nacimiento tenemos inmunidad, ¿ya?
En cambio, en la inmunidad adaptativa, ya tenemos que presentar esta misma molécula hacia las células productoras de anticuerpos, que son los linfocitos B, y estos linfocitos B empezarán a fabricar a los anticuerpos que reconocerán a esta molécula, ¿ya? Lo mismo los linfocitos T, pero la diferencia es que los linfocitos T fabrican
memoria. Sin embargo, la respuesta es igual en todos los contactos. ¿Ya? En cambio, en la adquirida o adaptativa, ya la respuesta inicial es pobre porque es la primera vez que se está presentando. Sin embargo, se empiezan a clonar de tal manera que en un segundo contacto se incrementa la potencia y se vuelve más efectivo. Si ingresa un otro, por eso aquí dice otro tipo de agente, otra vez volvemos a 0. O sea, por cada nuevo agente empiezo de nuevo. En cambio, en la memoria, en la natural, perdón, no pasa eso. Bien, ahí quedaremos entonces por hoy. Continuamos mañana. Se cuidan, chicos. Chao, chao.